Aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Albert Einstein. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y a continuación les presentaremos la solución a la situación problema derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. El derrame de hidrocarburos de un ducto de Pemex en el estado de Nuevo León en el año 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos y en la calidad del agua para consumo. Como consecuencia, residentes de comunidades rurales del municipio de Cadereyta y profesionistas interesados en la atención del problema exigen que se hagan efectivas las facultades de verificación e inspección y se evalúe la operación de la refinería para tener certeza sobre cuál es el impacto ambiental y social de esta problemática. Para un mejor entendimiento debemos saber que un hidrocarburo es un compuesto orgánico que contiene principalmente hidrógeno y carbono. En estas imágenes podemos observar el número atómico, masa atómica, configuración electrónica y capa de valencia de cada uno. Los hidrocarburos se pueden encontrar en los diferentes estados de la materia, por ejemplo el petróleo en estado líquido, gas natural en estado gaseoso y un caso particular que son los hidratos de metano en forma sólida. El agua es un compuesto conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su estado de agregación a temperatura ambiente es líquido, tiene un enlace covalente polar y su punto de ebullición es 100 grados centígrados. Y bueno, continuaremos con las estructuras moleculares. Esencialmente tenemos dos tipos de hidrocarburos. Los primeros son de tipo saturado, los cuales están unidos por un enlace sencillo. Y por otra parte tenemos los insaturados, que son los que se encuentran unidos por enlaces dobles y triples, como podemos observar en los ejemplos. Posteriormente podemos observar las estructuras moleculares de cada uno de nuestros compuestos en su estructura de Lewis. Como podemos ver, aquí tenemos el metano, el letano, el hexano, el benceno y el agua. Ahora me gustaría profundizar un poco más en su geometría molecular. Como podemos observar, el agua tiene una geometría molecular asimétrica, que presenta la deformación de tipo 20. El metano tiene una geometría tetraédrica. El etileno, por su parte, es lineal. Y el benceno, por ejemplo, es aromático, por mencionar algunos. Ahora pasemos con unas cuantas características relevantes. Las fuerzas intramoleculares que podemos observar son todas de tipo covalente, no polar. En la tercera línea, por ejemplo, podemos ver sus densidades. También cabe mencionar que casi todos están en estado líquido, exceptuando el metano y el eteno. Los puntos de ebullición de la mayoría de estos compuestos son menores a los del agua, exceptuando el octano. Podemos observar la solubilidad. Aquí, solamente dos de nuestros compuestos son ligeramente solubles en agua. Y finalmente, aquí tenemos la interacción molecular de cada una de nuestras sustancias con el agua. Podemos observar que en su mayoría son fuerzas de dispersión y, por supuesto, los puentes de hidrógeno en el agua. La volatilidad. En esta tabla podemos observar varios compuestos, de los cuales podemos observar que el punto de ebullición, entre más bajo sea, es más volátil, como el caso del metano, y entre más alto sea, es menos volátil, como el octano. Viscosidad. En esta parte de la viscosidad se pueden observar varios conceptos como la gravedad específica, que básicamente es la comparación del agua, qué tan pesado o liviano es el compuesto. Los grados API, que es la comparación del agua a la misma temperatura. Entre más alto sea, es más líquido y más volátil. La viscosidad se mide en sitting stocks, que va de 5 a 2 en el primer grupo. Eso significa que es líquido, y el punto de ebullición por debajo de los 200 grados para el grupo 1. Grupo 3 y para el grupo 4 podemos observar que la gravedad específica va de 0.85 a 0.95 y los grados API son de 17 a 35, lo que quiere decir que también en esta parte, en este grupo, la mayoría son sólidos. Y los puntos de ebullición son mayores a los 370 grados, con un 45%. Y en el grupo 4, los grados API son menores a los 17 grados
y la gravedad específica es mayor a 0.95. Aquí definitivamente todos son sólidos y los puntos de ebullición igual son mayores a los 370 grados centígrados. Y las densidades, como podemos observar y como vimos en las anteriores tablas, el grupo 1 es el menos denso y el grupo 4 es el que tiene mayor densidad. Ahora vamos a hablar acerca del intercambio de fases. Los derivados del petróleo son sólidos a temperatura ambiente que con una pequeña elevación en sus niveles de temperatura se puede provocar una función de sus compuestos o en dado caso cuando hay un aumento mayor hará que se torne gas. El petróleo líquido puede cambiar de fase igualmente por evaporación, formando gases en divisiones más ligeras y solidificándose en las fracciones más pesadas. Los estados del hidrocarburo en sólido y gaseoso lo convierten en soluble en sus formas más líquidas. Todas estas variedades se dan al ocurrir cambios inestables de presión o temperatura. Ahora, la toxicidad de hidrocarburos. Los compuestos en las diferentes fracciones de los hidrocarburos del petróleo afectan a la salud de manera diferente. Primeramente, el metano es un gas que no resulta dañino al inhalarse en pequeñas cantidades, pero cuando se inhala una gran cantidad puede causar asfixia. El etano, no hay reportes de que haya habido de que se haya consumido, sin embargo se puede esperar un daño en el sistema nervioso central si se hace, y al exhibirse en la piel y en los ojos se puede causar una reacción alérgica. Por otra parte, el hexano causa irritación y enrojecimiento en caso de contacto con los ojos y piel. Si la exposición es constante se genera dermatitis y si se llega a ingerir causa náusea, vómito e irritación en la garganta, o en casos sumamente severos se puede perder la conciencia. En benceno puede llegar a haber mareo, aceleración cardíaca, confusión y pérdida de conocimiento, o en caso de ser ingerido causa irritación estomacal, vómito, mareo y en casos extremos la muerte. Y por último, el octano puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias debido a obstrucción pulmonar por aspiración del vómito. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, es agua potable toda aquella apta para fines domésticos e higiene personal que no represente peligro alguno para los consumidores. Esto incluye la carencia de turbiedad, el ser incolora, inodora y el no poseer sustancias radioactivas o contaminantes en general. Entre estas se encuentran los hidrocarburos. La CNDH y la ONU consideran el derecho al agua y al saneamiento como un requisito indispensable para el bienestar poblacional. El tener acceso al agua limpia para consumirse sin peligro es un bien que nos tendría que asegurar la CONAGUA, ya que se menciona en la Observación General 15 del Comité de Derechos Sociales de las Naciones Unidas. Ahora igualmente, en nuestro país hay mecanismos legales que interceden ante el cumplimiento de todo derecho de la calidad ambiental. Algunas de las leyes que se encuentran en la parte inferior son las que cumplen este tipo de mecanismos, de las cuales el más importante es el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución, que otorga este derecho para nuestro correcto desarrollo y bienestar como personas y sociedad. Ahora, a pesar de haber implementado soluciones que dieron resultados en poco más de 2 meses, los canales de riego de los alrededores de la ciudad se vieron gravemente afectados, generando pérdidas y deudas de más de 4.000 millones de pesos. Además de que se generó un incendio que arrasó con algunas hectáreas antes de controlarse. No obstante, en la actualidad siguen encontrándose compuestos tóxicos en las aguas de riego que se denotan por medio de la espuma que generan, y más de 2.000 campesinos siguen exigiendo indemnizaciones por los daños generados por la irresponsabilidad de la empresa y del gobierno que no tomó cartas en el asunto a tiempo. Nuestra propuesta de solución incluye la implementación de distintos filtros de algodón en diferentes posiciones del río para poder asegurar eficacia. Como se ve en la imagen, la oleofobicidad del polímero hidrofílico que recubre nuestro filtro será el encargado de detener las moléculas ajenas al agua para así poder extraer el compuesto por medio de bombas cada determinado tiempo. Además, se limpiará el filtro regularmente para evitar conflictos y desgastes en el proceso. Nosotros concluimos en que la presencia de la bioingeniería es decisiva en el mantenimiento de la calidad de vida de las personas,
ya que como ingenieros debemos de tratar de preservar los recursos naturales lo más posible, poniendo estrategias de soluciones para mantener el equilibrio ambiental en este mundo tan afectado por el hombre. Debemos de ser más conscientes, ya que no solo el medio ambiente sale afectado con nuestras acciones, sino que también daña nuestra salud. Como por ejemplo en nuestra situación problema, creemos que la empresa buscó una solución rápida, ya que buscó eludir conflictos socioeconómicos, aunque esto pusiera en riesgo el bienestar de los pueblerinos. Así que finalmente creemos que convertirnos en profesionistas ecológicamente conscientes es una característica crucial que todos debemos desarrollar para asegurar la perduración de las futuras generaciones.